para ver si da garantía, pero el primer que no le ha dicho casi nada. La idea es quedarme allá, o por ejemplo, directamente en una cámara, pero tener una ofensiva y... ¿Por qué en Rusia? A principios de 1917, Rusia es un imperio, pero al mismo tiempo un país rural, económicamente atrasado respecto al resto de Europa. El zar Nicolás II, último heredero de la dinastía Romanov, es un autócrata, o sea, concentra en sus manos todos los poderes. La población se divide en dos clases sociales, la nobleza feudal y el resto del pueblo. De hecho, 4 de cada 5 rusos son campesinos y obreros, y las desigualdades son enormes. Las condiciones de vida de los campesinos son como las de la Edad Media, y los obreros de Petrogrado y Moscú viven hacinados en barracones insalubres y con jornadas laborales de hasta 16 horas. Ante esta situación, Nicolás II se niega a conceder reformas y periódicamente explotan nuevas revueltas que las tropas del zar reprimen de forma violenta. La más sangrienta de ellas ocurre en 1905 en Petrogrado, y uno de los líderes de esa sublevación es Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, dirigente de la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, de orientación marxista. 12 años después, Petrogrado volverá a ser el foco de la revolución, y Lenin será uno de los protagonistas principales. ¿Qué pasó en 1917? Desde 1914, el ejército ruso está luchando en la Primera Guerra Mundial. Tras 3 duros años de guerra, hay más de 6 millones de muertos, heridos y prisioneros entre las filas rusas. Además, a esto se le suma una inflación desorbitada, el desabastecimiento de alimentos y productos básicos y el descontento político por la falta de reformas. En este contexto, en febrero de 1917, según el calendario juliano en uso en Rusia, el gobierno imperial es debilitado por un conjunto de huelgas y por la presión de la oposición liberal y de los mandos militares. Al cabo de unos días, el zar Nicolás II, desacreditado e incapaz de controlar la situación, es obligado a abdicar y es confinado con toda su familia. Un año después, todos los Romanov serán ejecutados. Ahora los rebeldes asumen el control del país y ejercen el poder político a través de un comité provisional de gobierno y del Soviet de Petrogrado. El gobierno provisional está formado por políticos liberales y socialistas moderados y está dirigido por el socialrevolucionario Alexander Kerensky. El Soviet, en cambio, es una asamblea popular formada por obreros y soldados. Su organización se extiende en poco tiempo al resto de Rusia, involucrando también a los campesinos. Estos dos órganos compiten entre ellos por el poder. En las primeras semanas, el gobierno provisional decreta la libertad de prensa y de reunión y permite el regreso de los exiliados políticos, entre ellos Vladimir Lenin, pero no puede llevar a cabo las reformas sociales y económicas prometidas. En cambio, el Soviet obtiene rápidamente el apoyo popular, pero también dentro del Soviet se enfrentan dos facciones. Por un lado, los mencheviques, que son marxistas moderados. Por el otro, los bolcheviques, el grupo más radical guiado por Lenin y León Trotsky. Estos dos dirigentes comunistas logran el control total del Soviet. ¿Cómo fue entonces la Revolución de Octubre? La noche entre el 7 y el 8 de noviembre, 25 y 26 de octubre según el calendario gregoriano, después de un intento de golpe militar, Lenin y Trotsky asaltan el Palacio de Invierno de Petrogrado, la sede del gobierno provisional. Capturan a todos sus miembros y así inician un régimen comunista. Las medidas principales de su programa son el retiro inmediato de las tropas rusas de la guerra, la liquidación de los latifundios y la entrega de la tierra a los campesinos, la nacionalización de los bancos, el control obrero sobre la producción industrial y la supresión de los privilegios de la nobleza y la iglesia. ¿Por qué es tan importante? Porque Lenin aplica las teorías económicas y sociales elaboradas 50 años antes por Carlos Marx y Federico Engels, y funda el primer Estado autodenominado socialista de la historia. Después de una guerra civil de 5 años, los bolcheviques conquistan definitivamente el poder, y en diciembre de 1922 nace oficialmente la Unión Soviética, un gran imperio que durará
hasta 1991. Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué fue el acontecimiento militar más grande y de mayor impacto en la historia? En primer lugar, porque murieron en ella entre 50 y 70 millones de personas. Es importante saber que había dos grandes bandos: las potencias del eje, integrado por Alemania, Italia y el Imperio japonés, y el grupo de los aliados, principalmente formados por Reino Unido, Francia y posteriormente Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Pero por qué estalla? ¿Se acuerdan que en el video de la Primera Guerra Mundial les contamos que a las potencias que perdieron la guerra las habían obligado a firmar un convenio llamado Tratado de Versalles? Bueno, en Alemania había mucho descontento a raíz de los castigos que el acuerdo imponía, entre ellos altas indemnizaciones y pérdida de territorio. Por otro lado, en el año 29 estalló una crisis en Estados Unidos llamada la Gran Depresión. La misma tuvo fuertes daños económicos por toda Europa, afectando entre otros a Alemania. Esto dio pie al surgimiento del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, liderado por Adolf Hitler. Había entre todo esto fuertes diferencias ideológicas entre los diferentes líderes de las potencias. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. 2 días después, Francia y Reino Unido le declara la guerra a Alemania, y así se dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. El primer periodo, desde 1939 a 1941, se denominó Guerra Relámpago. Estuvo marcado por la constante expansión alemana que invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Francia. Sí, Francia. El ejército francés se había organizado hacia el sur en una muralla de defensa, pero los alemanes ingresaron por el norte. Meses después, Alemania intentó invadir también Inglaterra, pero en dicha batalla, Winston Churchill, desde Reino Unido, desarrolló una fuerte política de lucha y resistencia que impidió a los alemanes ocupar territorio británico. Y mientras todo esto pasaba, Benito Mussolini, en Italia, aliado de Alemania, invadió territorios africanos y ocupó Grecia con ayuda militar enviada por Hitler. El segundo periodo, desde 1941 hasta 1943, fue conocido como la Guerra Total, y fue cuando la guerra se hizo verdaderamente mundial. Este periodo se destacó por diferentes acontecimientos, tales como los enfrentamientos de los italianos y los ingleses en zonas de África, o porque fuerzas del eje y de los aliados ocuparon zonas de Irak e Irán para asegurarse el petróleo. Además, en el 41, Estados Unidos y Reino Unido realizan un embargo petrolero contra Japón, razón por la cual los japoneses bombardearon por sorpresa Pearl Harbor, la flota estadounidense más importante del Pacífico. Allí es cuando Franklin Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, se une oficialmente a la batalla, declarándole la guerra a Japón. Y por último, el periodo final, que fue de 1943 a 1945, destacado por la final derrota de las potencias del eje. ¿Por qué? Los aliados habían sumado a sus filas a Estados Unidos y a la Unión Soviética, y con este refuerzo lograron debilitar fuertemente al eje. Entre los hechos ocurridos se encuentra la batalla de Midway, cuando Estados Unidos destruye casi la totalidad de la flota japonesa, la batalla de Stalingrado, cuando los soviéticos se enfrentan a los alemanes, en la que es considerada una de las batallas más sangrientas de la historia, los soviéticos salen victoriosos, la destitución y pedido de encarcelamiento de Mussolini en Italia, quien termina siendo fusilado al intentar escapar, la liberación de París, Holanda y Bélgica por parte de las tropas aliadas antes de rodear Berlín, la muerte de Hitler, quien se vio atrapado y acabó suicidándose en su búnker antes de que Alemania firme finalmente la rendición, y por último la decisión de Estados Unidos de utilizar bombas atómicas en Japón, Hiroshima y Nagasaki. Luego de eso, Japón firmó su rendición. Una vez terminada la guerra, el mundo fue otro, y se abrió un nuevo capítulo en la historia, pero esto se lo vamos a contar en el próximo video. Adiós. Guerra Fría. Se trató de un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural entre las dos superpotencias que se dividían al mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos defendía el capitalismo como sistema económico y buscaba una democracia liberal como sistema político, mientras que la Unión Soviética defendía el comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. Ambos países querían imponer sus ideologías a través del mundo, y este fue uno de los motivos por los cuales comenzó la rivalidad. A su vez, existía el Plan Marshall, un plan que tenía como objetivo que Estados Unidos brindara recursos económicos con muy bajos intereses a los países capitalistas para que resurjan luego de la Segunda Guerra Mundial, y dicha idea no era apoyada por el comunismo. La guerra no fue un conflicto armado, sino una amenaza constante entre ambos países. Se caracterizó por una fuerte escalada armamentista, es decir, ambos países acumulaban armas nucleares, y existía una tensión sobre cuál de los dos era más poderoso que el otro. Aún así, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética sabían que enfrentarse realmente supondría
podría debilitarse mutuamente, por lo cual continuaron demostrando un equilibrio de poder durante muchos años. Cada triunfo tecnológico que ambas potencias tenían se convertía en una batalla ganada. La carrera espacial y llevar al hombre a la luna, por ejemplo, fue una de ellas. La guerra, que duró desde 1945 hasta 1989, comenzó a desacelerarse llegando a la década de los 80. ¿Por qué? Porque ambos bloques comenzaron a sufrir crisis económicas, impulsadas por las enormes cantidades de dinero que gastaban en las carreras armamentistas. Por eso llegó un punto en el que Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, los líderes de cada país, acordaron que era necesario frenar la lucha de poder e iniciar un nuevo modelo de relación. Se considera la caída del muro de Berlín en 1989 como un símbolo del final de la Guerra Fría. Nos vemos en el próximo video. Adiós.